Saludos, mi nombre es Nicolás Mateo González Teves y esta es mi exposición sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado multilateral adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el marco de los derechos humanos. Forma parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de siglas PIDESC, PIDESC. La aprobación. La adopción de este pacto fue adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 220A del siglo XXI. La entrada en vigor fue, el pacto entró en vigor el 23 de marzo de 1976, después de que fuera ratificado por 35 Estados miembros. La ratificación por Colombia, pues Colombia ratificó este pacto en la fecha 21 de octubre de 1979 y se comprometió a garantizar los derechos contenidos en él. El objetivo de este pacto. El objetivo central del pacto es garantizar los derechos civiles y políticos de las personas, incluyendo la protección de las libertades fundamentales. Busca asegurar que los estados partes respeten y protejan estos derechos sin discriminación de ningún tipo. Derechos protegidos por este pacto. Se establecieron una serie de derechos civiles y políticos, entre los que se destacan el derecho a la vida, del artículo 6 de la Constitución, la prohibición de la tortura, el artículo 7 de la Constitución, prohibición de la esclavitud y servidumbre, artículo 8, derecho a la libertad y seguridad personal, artículo 9, derecho a un juicio justo, artículo 14. Sexto, otro sería el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, del artículo 18 de la Constitución Política. La libertad de expresión, artículo 19, libertad de reunión pacífica, artículo 21, derecho a participar en la vida pública y política, artículo 25, y como último, derecho a la igualdad ante la ley, el cual se encuentra consignado en el artículo 26 de la Constitución Política. Principios fundamentales involucrados. Este pacto se basa en varios principios claves de los derechos humanos, entre ellos la universalidad de los derechos humanos, puesto que son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. La no discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los individuos son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección legal. Estado de Derecho. Los derechos civiles y políticos solo pueden limitarse conforme a la ley y cuando sea necesario en una sociedad democrática. Y el acceso a la justicia, garantía de que las personas puedan acudir a tribunales independientes para proteger sus derechos. Caso relevante en Colombia. Este caso se encuentra relacionado con el caso de la periodista Ginette Bedoya Lima, una defensora de derechos humanos que fue secuestrada, torturada y agredida sexualmente en el año 2000. Este caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, que en 2021 condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en las violaciones a los derechos civiles y políticos de Bedoya, especialmente su derecho a la vida, libertad y seguridad personal. El fallo hizo referencia al pacto para reforzar la importancia de proteger a los periodistas y las víctimas de violencia de género, basándose en los derechos consagrados en el artículo 6 y 9 de este pacto. Un mecanismo de supervisión es el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el encargado de revisar los informes presentados por los Estados partes y emitir observaciones sobre el cumplimiento del pacto. Además, tiene la capacidad de recibir denuncias individuales de personas que consideren que sus derechos han sido violados siempre que el país haya aceptado el protocolo facultativo. Para concluir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos busca proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas en todo el mundo, promoviendo principios de igualdad, justicia y dignidad humana. En Colombia, su aplicación ha sido clave en varios casos de violaciones a los derechos humanos, brindando un marco legal
para que las víctimas busquen justicia y una reparación. Muchas gracias.